Buenas tardes. Hoy vamos a ver cómo hacer el cálculo de un conductor considerando todas las variantes que se presentan en un cálculo real. Vamos a partir de este plano en el que distribuimos cables, caños, luces, etc., para hacer el cálculo de uno de los circuitos. Fíjense, lo voy a agrandar un poco, que este plano tiene tres circuitos, el que llamamos C1, que es el IUG, es el que está en color rojo, el C2, que llamamos TUG1, que son todos estos tomacorrientes en color verde, y el C3, que es el TUG2, que son los tomacorrientes en color celeste. Bueno, nosotros vamos a hacer el cálculo del circuito que llamamos C2. Vamos a hacerlo paso a paso considerando todas las posibilidades, o mejor dicho, todas las consideraciones que hay que tener en cuenta. Está en el apunte que les voy a enviar, está especificado qué es lo que pretende. Dijimos, es el C2 y vamos a suponer que está protegido por una termomagnética de 16 amperes con una demora de 120 milisegundos. Que la corriente de cortocircuito es de 800 amperes, ya vamos a ver para qué la necesitamos, y que la temperatura ambiente máxima es de 45 grados. Un cable se calcula en función a tres parámetros. Uno es el cálculo térmico, otro es el cálculo de caída de tensión y el último es el cálculo de cortocircuito. Más arriba en este apunte está explicado extensamente cada uno de ellos. Pero vamos a decir brevemente que el cálculo térmico es qué tamaño de cable necesitamos poner para que no se caliente por encima de los 70 grados. El cálculo de caída de tensión es qué sección de cable tenemos que poner para que la caída de tensión no supere un cierto valor. Y el cálculo de cortocircuito es qué cable tenemos que poner como mínimo para que si hay un cortocircuito no se queme. Entonces tenemos que hacer esos tres cálculos. Y vamos a empezar por el cálculo térmico. ¿Ven? Ahí dice 1, tenemos el 1, el 2 y el 3. Bueno, primeramente, como es un TUG, la norma dice que como mínimo le tenemos que asignar 2200 volamperes. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a asignar? 2200 volamperes equivalen a 10 amperes. En función de esta temperatura veremos que no se calienta. Bueno, ahora, hay una tabla que es la que nos dice para cada corriente qué cable hace falta justamente para que no supere esos 70 grados. Esa tabla es esta que está acá. Insisto, no está en este apunte, sino en otro. Que como ustedes ven ahí arriba, dicen intensidad de corriente admisible para temperatura ambiente de cálculo de 40 grados centígrados. Entonces, con esa temperatura, esa corriente que habíamos obtenido de 10 amperes, podríamos entrar directamente a esa tabla y obtener, por ejemplo, con el cable más chico que soporta 10 amperes. Si ustedes se fijan, el más chiquito de todos, el 1,5, ya soporta 15, perdón. Así que en este caso sería suficiente el de 1,5. Este para circuitos monofásicos y este para trifásicos. Nosotros vamos a ver esta columna porque nuestros circuitos son monofásicos. Sin embargo, no podemos decir que esta corriente de 10 amperes sea la que tenemos que utilizar. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero, dijimos que la tabla que acabamos de ver es para una corriente, una temperatura ambiente, perdón, de 40 amperes, de 40 grados. Y acá nosotros dijimos que la temperatura ambiente iba a ser de 45 grados. Por lo tanto, tenemos que corregir la corriente debido a esa mayor temperatura ambiente que tenemos. Esto ya lo explicamos en otro momento. Lo que se hace es dividir la corriente esta que obtuvimos acá, que le llamamos corriente nominal, por un coeficiente que tiene en cuenta la temperatura ambiente, que es otra. ¿Dónde está ese coeficiente? En esta tabla que está en la página 2 del apunte. Bueno,
Es un factor de corrección por temperatura ambiente distinta de 40 grados. Fíjense, nosotros dijimos que nuestra temperatura es 45, por lo tanto nuestro factor de corrección es 0,91. Siempre estoy suponiendo que usamos los cables comunes que son de PVC. Para los cables XLPE es otro factor. Pero en nuestro caso, el factor es 0,91. Lo obtenemos en esta tabla que, como ustedes ven, es la 16.2a de la norma. Entonces, recordemos, 0,91 el factor. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos IN por ese factor 0,91. Y ahora nos da 10,99 amperes, casi 11 amperes. Con esto estamos corrigiendo el hecho de que la temperatura ambiente no sea de 40 grados. Pero no es suficiente todavía. ¿Por qué? Porque la norma dice que si hay más de un circuito en un mismo caño, hay que considerar que todos los cables van a estar produciendo calentamiento y se van a calentar entre sí. Entonces hay que modificar el cálculo también. ¿Cómo se modifica? Considerando cuántos cables van a ir por el caño. Y acá vamos a tener que ir al plano, porque nosotros, recuerden, estamos calculando el circuito que llamamos C2. Acá tengo una copia del plano. Este que llamamos C2, que está dibujado en verde acá. Y ahora vamos a ver que ese circuito C2, el fase y el neutro, comparten caño con el C1, fíjense. En este caño está C1 y C2, acá está C1 y C2, acá también. Acá está C2 solo, pero vamos a considerar la peor situación, que es cuando están los dos, C1 y C2, C1 y C2, estoy buscando si en algún momento compartiría con otro más, pero no. Comparte cañería con el circuito C1. Es decir, este circuito C2 va a estar en un caño donde va a haber dos circuitos. Por eso, para considerar eso, la norma tiene una tabla que está en la página 3, que es este. Es esta tabla. Fíjense, la 16.2b, que dice factor de corrección por agrupamiento de circuitos en un mismo caño. En el caso nuestro dijimos que teníamos dos. Como son monofásicos, son dos circuitos monofásicos. ¿Cuál es el factor de corrección? 0,80. Entonces, ya corregimos por la temperatura ambiente, recuerden. Y ahora tenemos que corregir también por el hecho de que el cable no está solo en el caño, sino que está compartiendo con otro. Ya vimos que la tabla me da un coeficiente de 0,8. ¿Qué hacemos? Volvemos a dividir la corriente por este factor, que en este caso es 0,8. Y obtenemos un nuevo valor de corriente, en este caso 13,73. Hago notar acá que lo que se usa acá no es la corriente nominal esta que habíamos obtenido originalmente, de 10 amperes, sino la ya corregida anteriormente. Es decir, sobre la corregida la volvemos a corregir. Definitiva me da 13,73 amperes. Con este valor, ahora sí, voy a mi famosa tabla, esta de acá, y veo cuál es el cable más chico que soporta 13,73 amperes. Como vemos, el más chiquito de todos soporta 15, por lo tanto, este cable, el de 1,5, es suficiente. Es decir, conclusión, este cable, por cálculo térmico, me da un conductor de 1,5 milímetros cuadrados. Ahí terminó el cálculo térmico. Y ahora vamos a ver el de caída de tensión. El de caída de tensión se limita a aplicar esta fórmula que está acá. 2 por ρ por L por I nominal sobre caída de tensión permitida. Reemplazamos los valores. Habitualmente usamos 3%, que son 6,6 voltios, porque es lo que pide para una luminaria. Y bueno, si bien este es un circuito de toma corriente, puede haber luminarias conectadas al toma corriente. Por eso usamos 3%. Bueno, pero veamos que en esta fórmula, ρ es una constante, la I nominal ya la obtuvimos allá arriba, el delta B es el 3%, lo que no tenemos es L, que es el largo del cable. Para obtener el largo del cable, vamos a tener que ir de nuevo al plano.
Recordemos, voy a checar un poco para que me entre todo, que estamos haciendo el cálculo del circuito C2. Vamos a seguirlo. Viene por acá, hace este recorrido, viene por acá, llega hasta este toma corriente. Por supuesto que también viene por acá y llega a estos toma corriente. Y viene por acá y llega a esto, etc. Pero lo que nosotros vamos a buscar es el toma corriente que está más alejado, el que requiere mayor cantidad de cable. A simple vista se ve acá que este es el toma corriente más alejado. ¿Y por qué tiene que recorrer, fíjense, todo esto, y llegar hasta ahí? Entonces lo que vamos a ver es el largo del cable para llegar a este toma corriente. Lo que hacemos es estimarlo, no vamos a hacer un cálculo preciso de cuánto tiene. Fíjense, esto tiene 3 metros, esto tiene 3 metros, esto de acá aparentemente estaban bien. Entonces podemos decir que si tomo de acá tengo, vamos a asignarle a esto 2 metros y a esto 1, son 3. A esto asignémosle otros 2 metros, 5. A esto 3, 8. 3 más acá, 11. 3 más, 14. 3 más, 17. 1 más, 18. 1 más, 19. A esto yo le agrego algunos metros, ¿por qué? Porque el tablero está a una altura, los tomacorrientes están a veces a otra altura, el cable aparte no va estirado recto dentro del caño, sino que tiene su doblez. Dijimos 19 metros, agreguémosle unos 4 metros más, por ejemplo. Entonces me da 23 metros. Tengo ahora ya el largo del cable, que son 23 metros. Con ese largo puedo entrar a la ecuación acá. ¿Ven? 23 metros en la ecuación. Fíjense que lo único que me faltaba era el largo. Y de ahí ya obtengo un valor, 1,58 milímetros cuadrados. Esto es sección mínima. Tiene que ser el cable entonces más grande que 1,56. ¿Cuál es el número más, el cable de sección mayor a 1,56? 2,5. Por eso, en este caso, consideramos que para que no haya una caída de tensión excesiva, tenemos que usar un cable de 2,5 milímetros cuadrados. El tercero es el cálculo por corriente de cortocircuito. Y hay un cuarto, yo no dije que eran 3, pero en realidad son 4. El cálculo por corriente de cortocircuito, recordemos, es qué sección de cable necesitamos para que un cortocircuito no lo deteriore. Ya en el enunciado dijimos que la termomagnética demoraba 120 milisegundos en abrir, que la corriente de cortocircuito son 800 amperes, entonces simplemente hay que aplicar esta fórmula de acá. El valor de K se obtiene de una tabla que también está al principio en la página 3, me parece este apunte. Veremos. No, en la página. Acá. En la página 7 del apunte están los valores de K. Como dijimos que el nuestro era un conductor de cobre aislado en PVC, el cable que habitualmente usamos en instalaciones eléctricas, el valor de K es 115. Entonces, con ese valor simplemente aplicamos esta fórmula. ICC, que dijimos que era 800 por la raíz de 120 mA sobre 115, etcétera, da 2,49 milímetros cuadrados. El cable mayor de esa sección, el primer cable que hay mayor a esa sección es de 2,5. Por lo tanto, por cortocircuito nuestro cable también es de 2,5. Y hay una cuarta cosa a considerar que se me pasó al principio, que son los mínimos de la norma. Cada tipo de circuito requiere un valor mínimo de sección. Esto está también en la norma, en esta tabla de acá, que es la 13.1 de la norma de 771 u 11.1 de la norma 770, y que da los mínimos. Como nosotros tenemos un circuito TUG, fíjense, acá dice circuito TUG, valor mínimo 2,5. Es decir, hay un cuarto valor que es el mínimo de la norma. El mínimo de la norma.
que simplemente lo sacamos de esa tabla. En el caso nuestro es 2,5 milímetros. Entonces, ahora vamos a resumir todo lo que hemos hecho. Vimos que el cálculo térmico nos daba 1,5 milímetros cuadrados. El de caída de tensión, 2,5. El de cortocircuito, 2,5. Y los mínimos de la norma, 2,5. De todos esos tenemos que elegir el más grande de todos. Acá hay tres de 2,5, uno de 2,5, así que el más grande, el valor que cumple con todos ellos es el de 2,5 milímetros cuadrados. Entonces, de esta forma, hemos determinado este conductor teniendo en cuenta todos los aspectos para que no se deteriore el conductor.